Hola, bienvenidas, bienvenidos a Universe Crochet, el canal donde hacemos crochet fácil para todos. Y hoy vamos a ver dos interesantes variantes de C2C. Hemos utilizado este hilo de algodón 100% de Lanas Gayfield, donovillo.com, que no patrocina este vídeo. Y vamos a mostrar estas dos variantes. Este es el mini C2C. Como veis es exactamente el mismo dibujo, es el mismo patrón. Hemos utilizado el mismo número de cuadrados y este es el micro C2C. Una reducción todavía mayor de tamaño utilizando mismo patrón, mismo número de cuadrados, mismo ganchillo, mismo hilo para conseguir esta variación de tamaño. Como veis, una muy interesante opción para reducir el tamaño de un patrón sin cambiar de hilo, sin cambiar de ganchillo y conseguir un tejido más pequeño. Así que comenzamos. Todo es muy parecido entre C2C y mini C2C. Todo lo que hemos aprendido hasta ahora en el C2C nos vale para el mini C2C, excepto lo único que cambia, que es la secuencia de puntos de cada cuadrado. Es una secuencia diferente y por tanto el resultado es distinto, pero todo lo demás que hemos aprendido, la zona de aumento de cuadrados, la zona de disminución, los cuadrados de inicio, los cuadrados normales, todo es muy similar cambiando la secuencia que vamos a aprender ahora. Empezamos con una cadena, dos cadenas, vamos a señalar la segunda de esas dos cadenas, tres cadenas y cuatro cadenas. Y vamos a hacer un medio punto alto en la segunda de esas cuatro cadenas. Ahí estamos, medio punto alto y otro medio punto alto en la primera de esas cuatro cadenas. Al final del vídeo veremos una comparativa para tener muy presentes los tres diferentes tipos de cuadrados que vamos a hacer en C2C, en mini y en micro. Esta sería por tanto un repaso de la secuencia. 1, 2, 3, 4 cadenas, medio punto alto o punto medio alto, nunca sé cómo decirlo, en la segunda de esas cuatro cadenas y otro en la primera. Vamos ahora con el cuadrado de inicio de la segunda fila. Es un cuadrado de inicio igual que el primero que hemos hecho, dos cadenas, señalamos 3, 4, medio punto alto en la segunda de las cuatro cadenas, y medio punto alto en la primera de esas cuatro, exactamente igual que el que hemos hecho para iniciar el tejido. Todo lo demás exactamente igual que en C2C, volteamos la primera fila y hacemos punto deslizado, en esta ocasión en el espacio de dos cadenas, no de tres, sino de dos cadenas que queda en el cuadrado de la fila anterior. Hacemos punto deslizado y ahora vamos a hacer un cuadrado normal. El cuadrado normal en mini C2C es una cadena, dos cadenas, medio punto alto en el espacio de dos cadenas, ahí lo tenemos, y otro medio punto alto en el mismo espacio. Es decir, partiendo de las dos cadenas, hacemos en el espacio de dos cadenas dos medios puntos altos. Y aquí tendríamos ya finalizada la segunda fila. Repetimos la secuencia, una cadena, dos cadenas, un medio punto alto, un medio punto alto. Esta es la secuencia básica de mini C2C. Bien, pues tenemos ya nuestras dos primeras filas. Vamos a acercarnos un poco para ver que es un patrón muy similar al del C2C, pero con menor tamaño y también con menores espacios. Veréis, las que estéis preocupadas por los agujeros que quedan en mini C2C son mucho menores. Volvemos con cuadrado de inicio de la tercera fila, cuatro cadenas, dos medios puntos altos en la segunda y primera de esas cuatro cadenas. Como veis, las similitudes con C2C son todas. Si donde hablamos en C2C de tres cadenas, hablamos de dos cadenas en mini C2C. Cuando en C2C hablamos de punto alto, en mini C2C hablamos de punto medio alto o medio punto alto. Todo lo demás, como os digo, es exactamente igual. Aquí estamos haciendo deslizado en el espacio de dos cadenas de la fila anterior. Haremos ahora un cuadrado normal.
2 cadenas, 2 medios puntos altos en el espacio de 2 cadenas. Si habéis seguido el curso desde el primer vídeo, veréis que todo es exactamente igual. No quiero repetirme mucho, pero es así. El que sabe hacer C2C, sabe hacer mini C2C, es simplemente cambiar la estructura de los cuadrados. En lugar de 3 cadenas, 3 puntos altos, vamos a hacer 2 cadenas, 2 puntos medios altos. Y esto va a cambiar radicalmente el tamaño del tejido. Y como os digo, sin variar el ganchillo y sin variar el hilo. La muestra que os enseñaré dentro de un rato es una muestra hecha en C2C normal, con el mismo ganchillo y el mismo hilo de algodón que estamos haciendo este mini C2C, y veréis la diferencia de tamaño tan grande. Ya podemos cortar este hilo. Vamos a hacer un cambio de color. Los cambios de color también exactamente igual que en C2C. Aquí sí que no varía absolutamente nada, puesto que los cambios de color se hacen en el momento en mitad de una fila, si vamos a cambiar de color, o en este caso al final de una fila, que vamos a hacer filas enteras del mismo color, y la técnica es exactamente la misma. Cogemos a través de la lazada del ganchillo el hilo nuevo, vamos a sujetar el cabo del hilo nuevo por detrás, lo agarramos con el dedo, tiramos del hilo anterior, del rosa claro, veis como ahora tiramos ahí y ceñimos el hilo para sujetarlo, y comenzamos un nuevo cuadrado de inicio, puesto que estamos en fila nueva. Y como todos los cuadrados de inicio en mini C2C, 4 cadenas, 2 puntos medios altos. Seguimos con nuestra secuencia. Vamos a hacer ahora el medio punto alto de la segunda cadena. Si el hilo se deja, estos días hace una temperatura tremendamente alta en Madrid y las manos a veces sudan un poco, el hilo no corre bien y todavía resulta más complicado. Sé que algunas de vosotras estáis ahora en pleno invierno, pues aquí ahora nos toca, mientras vosotras paséis frío, nos toca pasar calor y tejer con cierta dificultad añadida. Hacemos punto deslizado en el cuadrado de la fila anterior, no ha salido bien, repetimos punto deslizado, y también, como hacemos otras veces, vamos a tirar de los hilos del color anterior y del nuevo para asegurar que el cuadrado queda bien aproximado y no nos quedan espacios entre ellos. Repasamos el cuadrado normal, 2 cadenas y nuevamente 2 puntos medios altos realizados en el mismo espacio. Y punto deslizado que haremos. Aquí hay un hilo que no se quiere venir, vamos a intentar recuperarlo. Ahí lo cazamos, se quería quedar fuera del tejido, pero no se lo hemos permitido. Y vamos a ir un poquito más rápido porque ya vamos sabiendo bien lo que tenemos que hacer. Vamos a terminar esta fila, que es la primera fila de otro color, es la cuarta fila. Terminamos con punto deslizado y un cuadrado normal, como acaban todas las filas de la zona de aumento de cuadrados. Tened en cuenta que en esta zona estamos aumentando un cuadrado cada fila, y hasta que lleguemos a la diagonal, cada fila tendrá el mismo número de cuadrados que su número de fila. La fila 3 tiene 3 cuadrados, la fila 4 en la que estamos tiene 4 cuadrados. Aquí la tenemos ya terminada con nuestro primer cambio de color. Y bueno, me vais a permitir que vaya avanzando un poquito. Aquí ya hemos avanzado y estamos en fila 11, y la fila 11 es nuestra fila diagonal, es la máxima anchura que va a tener el tejido, o la máxima altura, igual da, puesto que es un cuadrado, pero sí lo que queremos aprender es cómo vamos a hacer los cuadrados de disminución, los que hay que hacer al inicio de todas las filas en la zona de disminución de cuadrados. Terminamos el último cuadrado de la fila 11, que es un cuadrado normal. Ahí tenemos, hemos hecho ya 3 cambios de color, y a la mitad de la franja de 3 filas del rosa claro vamos a empezar a disminuir. Con lo cual ahora vamos a aprender la secuencia del cuadrado de disminución. Os va a ser muy familiar, puesto que ya sabemos hacer cuadrados de disminución en C2C estándar, y en mini C2C es muy sencillo, es la misma lógica. Hay que hacer puntos deslizados en cada punto disponible y en el espacio. Como tenemos 2 puntos medios altos,
vamos a hacer un primer punto deslizado en el primero de esos medios puntos altos, otro punto deslizado en el segundo de esos medios puntos altos. En C2C esto lo hacíamos en los puntos altos, aquí lo hacemos en los medios puntos altos. Ahí hacíamos 3, aquí hacemos 2. Y nuevamente, como en el C2C, un punto deslizado en el espacio, y a partir de aquí ya trabajamos como normalmente. Vamos a hacer un cuadrado normal. 2 cadenas y 2 medios puntos altos. Como veis, la reducción es enormemente similar al C2C, simplemente es aplicar el mismo criterio. Lo que allí hacíamos sobre 3 puntos altos, aquí lo hacemos sobre 2 medios puntos altos. Punto deslizado en el primero de ellos, punto deslizado en el segundo, punto deslizado en el espacio, cadena, cadena, punto medio alto, punto medio alto. Continuamos, vamos a hacer un nuevo repaso del cuadrado normal en mini C2C, hacemos el punto deslizado y ahora la secuencia del cuadrado normal, que ya conocemos, 2 cadenas y en el espacio del cuadrado de la fila anterior 2 medios puntos altos. La técnica, como sabéis y como muchas y muchos pensamos, es adictiva. Desde luego que te pones a hacer C2C o mini C2C y no puedes parar. Otra cosa es el micro C2C, ahora lo veremos, pero es bastante diferente. Ya os haré saber mi opinión. Bueno, creo que podemos correr un poco para ir avanzando y no hacer el vídeo muy largo. Pero sí unos cuantos repasos creo que vienen bien. Estamos terminando y sí me gustaría repasar ya por última vez, ahora cuando lleguemos al final, el cuadrado de disminución, el que utilizamos al inicio de todas las filas en esta zona para ir disminuyendo. Sabemos que cada fila tendrá un cuadrado menos que la fila anterior y por ello disminuimos al principio de cada fila. Localizamos los 2 medios puntos altos y vamos a hacer un punto deslizado en el primero de ellos. Ahí lo tenemos. A veces se dejan mejor, a veces peor. Yo suelo tener tendencia a dar un poco excesiva tensión al hilo, con lo cual a veces me cuesta más. Ese es el segundo punto deslizado y ahora el tercero de ellos, que es en el cambio de color, porque efectivamente en esta fila nos toca cambio de color, entonces en el último punto deslizado es en el que aprovechamos para traer el hilo nuevo, pasarlo a través de la lazada, sujetamos ese extremo y apretamos el color que vamos a dejar para asegurarnos de que el cuadrado queda bien firme y sin espacios, y trabajamos con un cuadrado normal, 2 cadenas, 2 puntos medios altos. Como veis, si sabemos hacer C2C, tenemos muy fácil el hacer un mini C2C cambiando simplemente un par de cosas. Ese hilo también se quería ir y fijaos cómo estamos cogiendo los 2 cabos, tanto el que vamos a cortar del color anterior como el nuevo, el extremo del color nuevo que hemos introducido. Ahora ya lo hemos pasado a la parte de atrás, pero hemos estado atrapándolo en nuestra secuencia de puntos para poder cortarlo una vez que terminemos el tejido y hayamos ocultado todos los hilos. Estos 2 ya están ocultos, ya han pasado por los 2 medios puntos altos y no necesitaremos ocultarlo más, sino simplemente cortarlo. Bien, pues vamos a continuar. Como os decía, a mí me resultó adictiva desde el primer momento, yo no la conocía. Mi amiga Cristina fue quien me dijo: ¿conoces la técnica C2C? Y le dije: no sé lo que es. Y empecé a leer sobre ella, a ver vídeos y bueno, y hasta hoy ya no pude parar más, porque la verdad es que tiene un sinfín de posibilidades y es una técnica muy relajante. Bien, ya hemos terminado nuestro cuadrado de mini C2C de 11 por 11. Tiene 11 cuadrados de alto y 11 cuadrados de base. Exactamente igual que este, que es el que hice al principio en C2C, que tiene 11 por 11. Hemos utilizado el mismo hilo y el mismo ganchillo, pero al cambiar la secuencia de cuadrados, fijaos qué diferencia
tan llamativa de tamaño. Vamos a medirlos los dos para saber aproximadamente qué reducción hemos conseguido. El cuadrado en C2C mide aproximadamente 12 centímetros, mientras que el mismo cuadrado en mini C2C mide apenas 9, es decir, es aproximadamente un 30% menor que el cuadrado C2C hecho con el mismo patrón y con los mismos hilos. Esto es una ventaja, podemos reducir patrones a nuestro antojo, pero fijaos que hay una diferencia. El C2C es un tejido flexible, el mini C2C es bastante más rígido. Fijaos que casi el tejido se sostiene solo. No es desagradable, queda más firme, pero no resulta desagradable al tacto, cosa que el micro C2C, ahora lo veremos más adelante, creo que sí. Y fijaos también más de cerca como la estructura es muy parecida, nos recuerda mucho al C2C con cuadrados más pequeños. Es como si hubiéramos encogido el tejido C2C y lo hubiéramos reducido de tamaño a escala, manteniendo aproximadamente la misma estructura y la misma forma del tejido. Así que vamos con el micro C2C. Comenzamos la secuencia de este micro C2C con un nudo deslizado, como habitualmente, y vamos a ver cuál es la secuencia del cuadrado de inicio. Hacemos una cadena, 2 cadenas y 3 cadenas. Y en la segunda de esas 3 cadenas hacemos un punto bajo. Ahí está. Y en la primera de las 3 cadenas un punto bajo. Esta sería la secuencia del cuadrado de inicio, que ya nos da idea de cómo va a ser la secuencia del cuadrado normal en este micro C2C, en el que vamos a utilizar puntos bajos. Ahí tenemos el primer cuadrado. Vamos a repasar la estructura: una cadena, 2 cadenas, 3 cadenas y en las 2 primeras un punto bajo, un punto bajo. Vamos a iniciar ahora la segunda fila, por tanto un nuevo cuadrado de inicio, 1, 2, 3 cadenas y 2 puntos bajos, el primero de ellos en la cadena de en medio, en la segunda, y el segundo punto bajo que hacemos ahora en la primera. Como en C2C y en mini C2C, todo lo demás es igual. Cambios de color, fijación con un punto deslizado al cuadrado siguiente, ese volteo del tejido que hacemos para unir las 2 filas, todo es exactamente igual y lo único que cambia es la secuencia de los puntos, igual que era lo único que cambiaba entre C2C y mini C2C. Ahí está. Vamos a hacer ahora un cuadrado normal. El cuadrado normal es una cadena y 2 puntos bajos en el espacio de una cadena de la fila anterior. No es sencillo a veces localizar ese espacio. Estamos acostumbrados a espacios de 3 cadenas en C2C y de 2 cadenas en el mini C2C. Aquí localizar ese espacio no es demasiado fácil, sobre todo al principio. Bien, repasamos esta secuencia del cuadrado normal. Es una cadena y 2 puntos bajos en el espacio de una cadena de la fila anterior. Vamos a comenzar ahora la tercera fila, que será la última que hagamos en este color. Recordamos que el patrón es el mismo que en los otros ejemplos, son las mismas filas, el mismo número de cuadrados. Hacemos nuestro cuadrado de inicio de esta tercera fila con 3 cadenas y 2 puntos bajos, uno en cada una de las 2 primeras cadenas. Y como decíamos, es el mismo patrón en todos los ejemplos y lo que vamos a apreciar es que utilizando el mismo hilo y el mismo ganchillo vamos a conseguir 3 piezas de tamaño bastante diferente sin cambiar ningún otro parámetro más que el tipo de cuadrado que vamos a hacer. Hemos hecho ya el primer cuadrado de la tercera fila, localizamos el espacio, al principio es un poco más complicado, después se ve un tanto mejor y hacemos el punto deslizado antes de hacer los siguientes 2 cuadrados que van a ser cuadrados normales. Una cadena, 2 puntos bajos en el mismo espacio. Como
Como veis, una vez cogida la dinámica del C2C, el variar en la secuencia de puntos que hacemos para obtener un cuadrado u otro, pues es muy sencillo. Aquí estamos haciendo el último cuadrado y vamos a hacer el cambio de color, porque en la fila 4 nos toca cambiar de color. Ese cambio de color lo hacemos igual, vamos a coger el hilo nuevo, lo vamos a pasar por la lazada que tenemos en el ganchillo, de esta manera, y como en otras ocasiones vamos a sujetar el extremo del hilo nuevo y apretamos el hilo anterior. Ahí estamos apretando el color rosa claro para que el cuadrado quede bien firme y bien unido. Como empezamos fila, necesitamos hacer un cuadrado de inicio, que es lo que estamos haciendo. Hemos hecho ya 3 cadenas, hacemos el primero de los 2 puntos bajos y el segundo de esos 2 puntos bajos. Ahora voltearemos el tejido, como hemos hecho en muchas ocasiones, y vamos a enlazar con los cuadrados de la fila anterior. Vamos a completar toda esta fila como ejemplo para ver dónde vamos haciendo las uniones en esos espacios que localizamos, y con un poco de práctica vamos viendo bien la secuencia de los 2 puntos bajos y el hueco que queda en el espacio de la cadena que los separa. Estamos haciendo ahí el punto deslizado, un nuevo cuadrado normal, cadena 2 puntos bajos, y ya os voy adelantando un poco mi opinión sobre el micro C2C. El resultado, lo veréis, no es demasiado diferente al mini C2C. Hay una reducción de tamaño, sí, pero la consistencia del tejido cambia mucho, queda un tejido mucho más firme, especialmente en mi caso, que casi siempre cometo el error de dar demasiada tensión. Yo comencé en crochet haciendo amigurumi. En el amigurumi es muy importante el tejer los puntos bajos bien apretados con un ganchillo más pequeño para que no se salga el relleno, y reconozco que tengo la tendencia a dar mucha tensión a los hilos, y en este ejemplo lo vais a ver. Di tanta tensión a los puntos que incluso el tejido quedó un poco deformado por exceso de tensión. Aún así, aún no aplicando esa tensión, el tejido no es tan cómodo de hacer como en el caso del del mini C2C y el C2C estándar. Yo espero vuestras opiniones al respecto, porque tal vez yo esté equivocado, pero creo que no compensa demasiado porque no es una técnica cómoda. Yo no me encuentro demasiado a gusto haciéndola. Y además, como venimos del mundo del C2C, donde es importante tejer las cadenas apretadas para minimizar los espacios, en micro C2C no hay que hacer esto. No hay que dar ninguna tensión ni a las cadenas ni a los puntos bajos, porque entonces nos va a quedar el tejido demasiado tupido y demasiado rígido. Total, para conseguir una reducción de tamaño que no es tan importante. Al final vamos a comparar los tamaños de las 3 piezas, del C2C convencional, del mini C2C y del micro C2C, hechos con el mismo patrón, los mismos hilos y el mismo ganchillo, y vamos a ver que sí hay una gran reducción de tamaño entre el C2C convencional y el mini C2C, ya lo vimos, como un 30% menos de tamaño, pero entre el mini C2C y el micro C2C la diferencia es menor, sí que hay reducción de tamaño, pero no sé, me gustaría mucho oír vuestras opiniones, pero en mi caso personal no es una técnica que utilice el micro C2C, porque no, como os digo, no me siento demasiado cómodo, me cuesta más, es más lenta, hay que poner mucha atención en localizar los espacios. En el C2C y en el mini los espacios están ahí, se ven perfectamente y no hay más que trabajarlos. Aquí hay que buscarlos demasiado. Vamos a correr un poco, vamos a terminar esta fila. Creo que en la base del micro C2C ya la hemos visto. Sí que vamos a ver cómo serían las reducciones, los cuadrados de disminución que hay que hacer cuando pasemos a la zona de disminución de cuadrados. Bien, aquí tendríamos ya terminada esta fila. Vamos a apretar bien los cabos sueltos para que los cuadrados queden bien unidos. Esta es una de las claves importantes en C2C, que no nos queden
los cuadrados separados, que no queden espacios que no tienen que estar ahí, irnos asegurando en cada fila que sujetamos bien unos cuadrados con otros para que queden firmes. Bien, aquí estamos hemos llegado ya a la diagonal, estamos disminuyendo y vamos a ver la secuencia del cuadrado de disminución. Localizamos ese primer punto bajo, vamos a quitar el hilo si nos molesta, vemos ahí perfectamente el orificio del primer punto bajo, ahí vamos a hacer nuestro primer punto deslizado, bien, localizamos el segundo punto bajo, ahí está. Hacemos un segundo punto deslizado y ya os imagináis que el tercer punto deslizado va en el espacio de una cadena. Siempre estos cuadrados de disminución tienen la misma lógica y la misma secuencia, solo que adaptándolo a cada caso. En el C2C trabajamos sobre los 3 puntos altos, en el mini C2C trabajamos sobre los 2 medios puntos altos y en el micro C2C vamos a trabajar esos puntos deslizados en los 2 puntos bajos que tenemos disponibles. Repasamos esa secuencia del cuadrado de disminución, punto deslizado en el primer punto bajo, punto deslizado en el segundo, punto deslizado en el espacio, cadena y 2 puntos bajos que serían la secuencia base del cuadrado normal. Vamos a aprender a localizar esos espacios. Vemos 1, 2, 3. Cada cuadrado tiene esos 3 espacios. El primero es el primer punto bajo, el segundo punto bajo y el tercero el espacio de una cadena. Lo vamos a ver, vamos a hacer cuadrado normal y vamos a ver varios ejemplos más. Punto bajo y segundo punto bajo. Y cuando vamos al siguiente cuadrado, localizamos un punto bajo, otro punto bajo, espacio de cadena. Ese es el espacio donde tenemos que enlazar con nuestro punto deslizado para construir el siguiente cuadrado. Cadena y 2 puntos bajos. Vemos tal vez un tercer ejemplo. Cuando terminemos este, damos el segundo y vamos a localizar una vez más, para tenerlo fácil, un punto bajo, 2, espacio. Siempre se repite esa secuencia, aunque, como os decía, no es tan cómodo de ver ese espacio como en el caso del C2C, que se ve claramente porque, claro, es un espacio mucho mayor al ser 3 cadenas, sino aquí que es un espacio mínimo de una cadena. Bien, creo que vamos a ir avanzando rápido para terminar pronto ya el tejido y poder hacer una comparativa entre las 3 técnicas, tanto visual, lo vamos a ver, como en un esquema para comparar las secuencias de los cuadrados. Aquí vamos a hacer otro ejemplo de cuadrado de disminución. Localizamos el primer punto bajo que tenemos ahí, ese cuadrado de disminución, un segundo punto deslizado en el segundo punto bajo y el tercer punto deslizado que hacemos en el espacio de 3 cadenas. Bien, pues ya tenemos aquí al pequeñín de la colección. Como os comentaba, veis que no está exactamente cuadrado, está un poco deforme. Esto se soluciona no dando tensión a los puntos y yo di un exceso de tensión. Vamos a medir cuál es el resultado final. Mide aproximadamente unos 7 centímetros, es decir, es un 20% menor que el mini C2C. Recordad que entre el C2C convencional y el mini C2C había aproximadamente un 30% menos de tamaño. Vemos esa diferencia que hay, pero comprobad que la diferencia entre el mini y el micro no es tanta. Ni siquiera llega al 20, está en ese entorno, pero fijaros que para lo incómodo que es de tejer, a mi modo de ver, no nos compensa demasiado para obtener tan poca reducción. Es decir, yo en principio descartaría el micro C2C, es bueno conocer la técnica y saber que existe, pero con estos dos, con el C2C convencional y el mini C2C, podemos jugar y podemos utilizarlos a nuestra conveniencia según necesitemos mayor o menor tamaño. Bueno, pues esta es nuestra colección de C2C con sus 2 variantes principales.
y vamos a ver un resumen de cómo son los cuadrados en el estándar 3 cadenas 3 puntos altos, en el mini 2 cadenas 2 medios puntos altos y en el micro 1 cadena y 2 puntos bajos. El cuadrado de inicio también lo tenemos aquí comparado en el C2C estándar 6 cadenas 3 puntos altos, en el mini 4 cadenas 2 medios puntos altos y en el micro 3 cadenas y 2 puntos bajos. Bien, espero que esta información nos sirva para recordarla si en algún momento se nos olvida. Y hasta aquí hemos llegado con este vídeo de variantes de la técnica C2C. Muchísimas gracias por estar ahí, como siempre. Y nos vemos en el siguiente vídeo donde hablaremos de los 10 puntos claves del C2C.